Bismillah, salatu salamu ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de tafsir o interpretación del Sagrado Corán hoy es una reflexión sobre un versículo, el versículo número 28 de la sura 53. Este versículo dice: "In yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a". Dice: no siguen sino conjeturas, pero las conjeturas no sirven de nada ante la verdad. Y el análisis que quiero hacer de este versículo es dentro de un contexto, porque muchas veces las personas que atacan el Islam no lo hacen con argumentos verídicos, ni bien estructurados, ni con evidencias sólidas, sino que generalmente usan falacias lógicas, que son errores de razonamiento, que aparentan, digamos, ser razonables, pero en realidad son pensamientos inválidos. Identificar estas falacias ayuda a demostrar que el argumento que están usando no es real, no es válido, y que es justamente una falacia, es decir, un argumento falso. Hay un video que me enviaron esta semana y me pidieron que hiciera un video respuesta, una refutación. Y aunque yo no soy de hacer refutaciones ni cosas similares, ni videos de reacción creo que le llaman, debido al cariño que le tengo al hermano que me lo pidió y porque entiendo el temor que él tiene a que ese video pueda generar algún tipo de confusión en algunas personas, pues aquí va la explicación a ese video. Porque en resumen, en ese video se muestra a un señor de la India convertido al cristianismo. Y en ese video, el señor argumenta que él, siendo joven, le hace una pregunta a su profesor de árabe. Y le pregunta, le dice: ¿cómo Dios crea al universo? Según él, su profesor de árabe le dice que Dios creó el universo con su palabra. Y entonces, este señor luego le pregunta si Jesús era también la palabra de Dios. Cuando el profesor le dice que sí, él inmediatamente saca una conclusión de que Jesús es entonces el creador. Y para terminar su confusión, este señor dice que cuando era joven, después de discutir con su profesor de árabe, él le dice a Dios que lo guíe, si seguir a Muhammad o seguir a Jesús, como si fueran realmente dos religiones distintas, ¿no es cierto?, las que ellos hubieran enseñado. Y entonces él dice que al otro día por la mañana, él se levanta, abre el Corán y encuentra este versículo que dice: si tienes alguna duda sobre lo que te ha sido revelado, pregúntales a quienes leían la revelación que te precedió, es decir, el Evangelio o la Torá. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los indecisos. Y entonces, según él, este versículo le indicó que si él tenía alguna duda sobre dónde estaba la verdad, si en el Corán o en la Biblia, que entonces que el Corán mismo le decía que recurra a la Biblia, que en la Biblia iba a encontrar la verdad. Y eso fue suficiente para que él se convirtiera al Islam, ¿no es cierto? Para que él se convirtiera al cristianismo. Y entonces, digamos, me envían este video y me piden que aclare si esta, digamos, concatenación de argumentos tiene algún sentido o es válido, y por qué en el Sagrado Corán diría que si uno tiene alguna duda sobre lo que hay en el Corán tendría que leer la Biblia para encontrar allí una respuesta, es decir, ¿qué sentido tiene esto? Y entonces, bueno, primero, vayamos a entender por qué esta concatenación de argumentos es una falacia. Entonces, primero, porque esta persona confunde, a pesar de que él dice que está hablando con su profesor de idioma árabe,
confunde entre el verbo divino y una criatura. Es decir, la primera pregunta que él hace es, él le pregunta a su profesor, ¿quién creó los cielos y la tierra? Y entonces, muy probablemente este profesor le cita un versículo del Sagrado Corán donde Dios dice que toda la creación de los cielos y de la tierra viene de la palabra de Dios. Ahora, fijemos cómo está, digamos, expresado eso en el Sagrado Corán. Dice, en el versículo 117 de la Sura 2, dice, Badi'us samawati wal ard, idha qada amran, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dice, Él es el originador de los cielos y de la tierra. Cuando decreta algo, simplemente dice sea y es. Es decir, no existe el concepto de que Dios crea el universo con la palabra, tal y como él lo expresa en el video. En el Sagrado Corán no se dice que Dios creó el universo con la palabra, sino que está expresado en idioma árabe cuál es la palabra o el verbo que Dios utiliza cuando Él quiere crear algo, que es la orden de su voluntad divina, sea, kun. Y entonces esa palabra se refiere al verbo por el cual Dios expresa su voluntad divina en el universo de que sea creado. Y eso habla de lo todopoderoso que es Dios y que cuando Él desea algo, simplemente dice sea y el universo es. Entonces, está muy claro, primero que aquí no figura la palabra, que el universo fue creado con la palabra, sino que fue creado con la orden de Dios, ¿sí? Y está en forma verbal, ¿sí? Entonces, Kun Fayakun no está hablando de Jesús, obviamente, sino que está hablando del poder de la creación de Dios y cómo es, ¿sí? Que es a través del mandato de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que Jesús es la palabra de Dios o es palabra de Dios? Kalimatullah, ¿sí? En el versículo número 45 de la Sura 3 dice, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Dice, entonces los ángeles le dijeron a María, Allah te albricia con su palabra, será conocido como el Mesías Jesús, hijo de María. Será noble en esta vida y en la otra, y se contará entre los próximos o los acercados a Dios. Entonces, ¿qué significa palabra aquí, en este versículo? Cuando dice, Dios te albricia con su palabra. Significa la palabra sea, es decir, que Dios lo crea a él a través de su palabra, es decir, a través de su orden. De la misma manera que Dios creó al universo con la palabra sea, y de la misma manera que creó a Adán con la palabra sea. Es decir, la palabra que describe a Jesús, la palabra de Dios, significa el decreto divino o la voluntad divina de que Él sea, de que Él exista en María sin intermediación, sin mediación biológica masculina. Es decir, nosotros creemos en la concepción virginal de María, ¿sí? Entonces, por eso es que el Sagrado Corán, si esta persona, digamos, se hubiera querido basar en el Corán para entender que Jesús es, digamos, la palabra creadora, hay otro versículo que habla sobre este mismo concepto y dice, Inna mathalu Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Y aquí sí se utiliza el mismo término que con la creación del universo. Pero el concepto está completamente claro porque dice, ciertamente, el ejemplo de Jesús ante Dios es como el ejemplo de Adán. Lo creó de tierra y luego dijo sea y es. Es decir, que si alguien quisiera decir que Jesús es Dios o el Hijo de Dios, ¿sí? Porque fue creado o porque es a través de la palabra o porque es descrito como el verbo de Dios o como la palabra de Dios,
tendría que decir exactamente lo mismo de Adán. Porque Jesús viene de una madre sin intermediación de padre biológico, ¿no es cierto? Y Adán, ni padre ni madre, es decir, mucha más intervención divina, el doble de intervención divina. Entonces el versículo lo deja claro, que Jesús sea la palabra de Dios, es decir, el verbo kun fayakun, sea y es, eso es lo que significa la palabra, ¿sí? Significa que es igual que Adán. Y entonces si vamos a decir que Jesús es Dios o el Hijo de Dios porque no tiene padre, entonces Adán tendría que ser igualmente, según esta lógica de ellos, también tendría que ser Dios o el Hijo de Dios. Y ellos no lo dicen. Entonces, ¿cuál es la falacia que se comete en este video? Es una falacia que se llama falacia de equivocación. Es decir, usan el mismo término, palabra, aunque en el Sagrado Corán no está mencionado, ¿sí? Que Dios creó el universo con su palabra, sino que se menciona directamente el verbo, pero utilizan este concepto que es la palabra, que tiene dos significados distintos como si tuviera un único significado. Entonces es una falacia de equivocación, ¿sí? En el versículo 117 de la Sura 2, palabra es una orden divina. Y en el versículo 45 de la Sura 3, palabra es un ser humano específico creado por esa palabra, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, lo que están haciendo es cometer una falacia de equivocación en ese video. Ahora, lo extraño es que si esta persona leía el Corán y conocía a Jesús a través del mensaje del Corán, el Corán explica muy claramente cómo fue creado Jesús, el concepto de Jesús. Y por eso dice el versículo 35 de la Sura 19, dice, Ma kana lillahi an yattakhidha walada, subhanahu, idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dice, no es propio de Dios tener un hijo. No es propio de Dios tener un hijo. Glorificado sea. Cuando decide algo, dice sea y es. Otra vez, no es propio de Dios tener un hijo. Glorificado sea. Cuando decide algo, simplemente dice sea y es. Dice, no es propio de Dios tener un hijo. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa no es propio de Dios tener un hijo? Si uno le pregunta a los cristianos, ¿puede Dios cometer una injusticia? ¿Puede Dios ser malo? Ellos dicen, no, Dios es bueno. Dios no podría jamás cometer una injusticia. Pero ellos acaban de decir que Jesús puede hacer cualquier cosa o que Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, el Corán aclara muy bien este concepto. Y es cierto, Dios es sobre toda cosa poderoso y Dios puede hacer absolutamente todo, pero no es propio de Él. De la misma manera que no es propio de Él cometer una injusticia o ser malo, por el simple hecho de ser malo, de la misma manera no es propio de Él tener un hijo, porque cuando Él decide algo, simplemente dice sea y es. Ahora, esta historia, cuando digamos, aquí mostramos la falacia de la utilización de dos palabras en una traducción, porque ya vimos que en el original en árabe esas palabras no están, pero él utiliza esa palabra que teóricamente es igual con dos significados distintos, pero él dice que tienen el mismo significado. Es una falacia, es una equivocación de argumentación. Ahora, lo increíble es que él utiliza para terminar esto, diciendo que el mismo Corán lo guía a leer en la Biblia si él tiene alguna duda, ¿no es cierto? Y que finalmente tome lo que dice la Biblia. Y utiliza un versículo que está en la Sura 10, el versículo número 94, que dice, oh Muhammad, si tienes alguna duda sobre lo que te ha sido revelado, pregúntales a quienes leían la revelación que te precedió. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los indecisos. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Sí, pero este versículo está en un contexto. Este versículo no está solo. ¿Sí? Este versículo Allah se lo revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después
de contarle y narrarle en el Sagrado Corán toda la historia de Moisés. Este versículo está al final de toda la historia de Moisés, donde Allah le cuenta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y él a sus seguidores cómo Moisés es rescatado de las garras del faraón que degollaba a todos los niños varones recién nacidos, cómo lo hace por milagro crecer dentro del palacio del faraón, cómo Moisés es criado en la alcurnia del faraón, cómo Moisés se tiene que escapar, cómo Moisés vuelve después con el mensaje ya como mensajero de Dios y le pide a Moisés, le pide al faraón que libere al pueblo de Israel. Y cuando el faraón se niega y él escapa junto con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel, y se encuentran con el mar, y Dios le dice, golpea con tu cayado el mar, y el mar se abre como dos montañas, y ellos pasan por el medio y se salvan, y cuando el ejército del faraón que los perseguía eh, ingresa en el mar, esas dos montañas de agua, y el agua cae sobre ellos, y todos ellos se ahogan. Cuando termina Dios de contarle al profeta Muhammad toda esta historia, que era una historia que era desconocida para los árabes, porque los árabes no tenían conocimiento de esto. No eran historias que habían llegado a los árabes, es decir, era algo completamente nuevo. Y entonces Allah le dice al profeta, le dice, si tienes alguna duda sobre esto, ve y pregúntale a los judíos porque ellos te van a confirmar esta historia. Entonces, el argumento que este hombre hace sobre este versículo no tiene absolutamente nada que ver con el significado del versículo y el contexto del versículo. Es decir, la Biblia el Corán no nos dice, si tienen alguna duda islámica, vayan a la Biblia y tomen lo que dice la Biblia en lugar de lo que dice el Corán. No dice eso. El Corán no dice eso, es decir, está sacando completamente de contexto ese versículo. Entonces, otra falacia más, ¿sí? Ahora, conclusión final a este video. ¿Qué es el peligro de las ideas preconcebidas, ¿sí? Los prejuicios sin pensamiento crítico? Lo que se ve en este video claramente es que cuando alguien tiene una creencia arraigada, todo lo que escucha, todo lo que lee o todo lo que ve, lo filtra para que confirme esa idea que él ya tiene. Esto se llama sesgo de confirmación. Y es uno de los mayores obstáculos para que una persona honesta consigo misma busque la verdad. Porque cuando no se aplica el pensamiento crítico, sino que yo ya tengo una idea, empiezo a buscar en todos lados qué es lo que confirma la idea que yo tengo. Y entonces, en vez de leer el versículo, vimos todos los versículos del Sagrado Corán que hablan clarísimo sobre que Jesús es un ser creado, distinto al resto de los seres humanos, porque Dios no lo crea con la intervención de un hombre, sino que solamente con la intervención de una mujer. También menciona que Adán no tiene la intervención ni de un hombre ni de una mujer. ¿Sí? Pero nos dice que Jesús es un ser humano especial, pero un ser humano creado por Dios. Es decir, los versículos son clarísimos. E incluso desafía ese pensamiento cristiano de decir que Jesús es el Hijo de Dios porque no tiene padre. Y entonces dice, pues si porque no tiene padre es Hijo de Dios, ¿qué decimos de Adán que no tiene ni padre ni madre? ¿No tendría que ser también como Jesús? Es decir, también tendrían que decir que es Dios y sin embargo no lo hace. Entonces, este video muestra, digamos, este peligro tan grande de que la gente no tenga pensamiento crítico y simplemente busque confirmar lo que ya tiene, ¿sí? El Islam, por el contrario, a nosotros nos enseña a reflexionar, nos enseña a leer. El Sagrado Corán, el mensaje del Islam, comienza con una palabra que es iqra, que significa lee, investiga, ¿sí? No es tener un sesgo de confirmación y solamente busca y fuerza los textos para que digan lo que tú quieres que digan o que confirmen de una manera muy forzada lo que tú ya crees. Eso no es pensamiento crítico ni es honesto contigo mismo. Por eso el Sagrado Corán dice,
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. No siguen sino conjeturas, pero las conjeturas no sirven de nada ante la verdad. Pedimos a Dios que nos guíe a todos nosotros a ser honestos con el conocimiento, honestos con la búsqueda, a no buscar ese sesgo de conocimiento, a no leer simplemente todo aquello que confirme lo que nosotros leemos, sino exponernos, buscar, investigar, y pedimos a Dios que guíe a este pobre hermano confundido, ¿sí? Y que todos aquellos que vean este video, bueno, ya tienen respuesta en todo lo que he explicado. Barakallahu fikum, hasta una próxima clase, la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.